le dieron a él... ¿Un bate? ¿Tarjeta de crédito? ¡No! No, no se computa. ¡No se computa! Extrañamente, miro con cariño mis años de adolescencia por estar en la planta baja viendo a los primeros YouTubers. En aquellos días, la plataforma junto con sitios compañeros con videos incrustados de Blip.tv estaban llenos de críticos de medios desquiciados, con las reseñas de juegos y películas siendo uno de los primeros géneros notables de contenido de video en línea en los 2000. Aunque la mayoría de los nombres más pequeños en el género han sido olvidados con el tiempo, uno que perdura en el léxico en línea es Movie Bob. ¿Pero qué hace a este hombre de mediana edad tan controvertido? Hoy lo descubriremos. Bob Chipman comenzó sus aspiraciones en línea en forma de un blog allá por el 2005. Era un lugar para compartir sus reflexiones sobre películas, la industria y a veces la política. Esto le llevó a acuñar el alias Movie Bob, presentándose en su perfil en tercera persona. Bob es cineasta independiente y crítico de cine amateur a medio tiempo y un geek de películas a tiempo completo. Es heterosexual, piscis y un católico severamente relajado. Es un incansable enemigo de la censura, considera sus políticas personales libertinas y disfruta actuando como un irritante a tiempo completo para personas demasiado serias de todas las tendencias políticas. Incluso 20 años después, esta descripción es bastante adecuada. No tardó mucho en aventurarse en el contenido de video, creando un canal de YouTube en 2006. Fue uno de sus primeros creadores, con el sitio existiendo solo por un año. Bob publicaba nuevas reseñas en ambas plataformas regularmente. Fue capaz de mantener esta consistencia durante años, lo que dio sus frutos al cambiar la década. Sorprendentemente, su primer éxito no fue en la discusión de películas, sino en una serie que creó en 2008 llamada El Sobreanalizador de Juegos. Se enfocó en analizar videojuegos con su narración rápida y característica. Iba a comenzar con una introducción, pero honestamente no te importa. Gracias si fingías que te importaba, pero ambos sabemos que no es así. Lo que distingue a este tipo de video de quejas sobre la cultura de los videojuegos en la web es una pregunta más importante que quién es este tipo, y con razón. Esto llamó la atención de ScrewAttack.com, un titán en el contenido de videojuegos temprano. Su atención rápidamente dio a cada episodio de la serie de Bob Miles de vistas. El señor Chipman fue comparado con otros creadores de la época como el Angry Video Game Nerd y Zero Punctuation. El último, hecho por Ben Yahtzee Crenshaw, se publicó en un sitio llamado The Escapist. Para el 2008, los videos de Yahtzee estaban obteniendo millones de vistas, lo que aumentó el tráfico del medio, en un 394%, logrando que la revista en línea lo contratara a tiempo completo. Con tales ganancias, los escapistas pronto buscaron otros emergentes prometedores. La búsqueda de nuevos talentos los condujo a Movie Bob, a quien contactaron un año después. Por un tiempo, los videojuegos siguieron siendo su enfoque, con la mayoría de los fanáticos viendo el juego sobre Thinker. Como muchos en ese momento, introdujo tramas alrededor de su personalidad exagerada. Comenzó en el episodio 43 con la aparición de su doble malvado, el antipensador. Creo que necesito aclarar diciendo que él encaja en muchos de los estereotipos de la época. El crítico de la nostalgia y sus seguidores presentaban sketches extensos con múltiples personajes, que generalmente eran ellos mismos con distintos disfraces y pelucas. Esto también se convirtió gradualmente en el foco del programa de Bob. Aunque tu rol principal es comentar sobre juegos y su cultura, hace aproximadamente un año fuiste atacado por el antipensador, tu doble malvado de un universo alternativo. Venciste, pero la batalla abrió un portal en el espacio-tiempo, permitiendo que criaturas y poderes del mundo de los videojuegos llegaran al mundo humano. La serie finalmente alcanzó más de 50 episodios, con una audiencia leal tanto en YouTube como en Screw Attack. Para The Escapist, creó un nuevo programa llamado Escape to the Movies. Con frecuencia recibía varias cargas semanales junto con una columna escrita. Aquí es donde Bob a veces rompía el personaje para discutir problemas del mundo real. Era evidente que tenía más que expresar de lo que estos alter egos le permitían. La costumbre fue recompensada en 2010, cuando la revista le regaló una segunda serie llamada The Big Picture. Cuando los escapistas me pidieron hacer otro programa para ellos, no pude procesar completamente lo que estaba sucediendo. Pero cuando dijeron que podría ser un programa donde simplemente subo a mi tribuna y digo lo que quiera sobre cualquier cosa nerd que tenga en mente en ese momento, mientras estas representaciones de arte pop de mi psique fracturada describen mi estado emocional, todo se volvió cristalino. Estoy trabajando para gente loca. Y es increíble. Esto le permitió despotricar sobre una gama más amplia de temas, así como ser más personal con los fans.
No me molesta que Donald Trump finja postularse para presidente como estrategia publicitaria para su mal reality show. Los ricos poco sofisticados que malgastan su dinero inyectan miles de millones a la economía. Siempre lo ha hecho. Lo que me molesta es que el candidato de broma de ficción no está realmente actuando o hablando tan diferente de algunos de los candidatos reales. Un episodio temprano, Magneto tenía razón, hizo que Bob se abriera sobre su infancia. Entonces, de niño, sufrí acoso más severamente en la primaria, pero también considerablemente en la secundaria. De repente me convertí en uno de los más altos de mi clase, aunque no tanto físicamente. No reaccioné bien a eso, incluso hasta el punto de volverme ocasionalmente un auténtico desgraciado en proyección. Algo de lo que me arrepiento hasta hoy. Más recto que Brad Majors, más blanco que el socio de Billy Quizboy. ¿Cuál fue mi crimen contra el orden social establecido? Eso lo llevó a concluir que los matones simplemente eran intimidados por su superioridad. No es solo que no te entiendan, es que están intimidados por ti. Tus acosadores están equivocados y podrías hacer que paguen por ello. Después de todo, la opresión de los nerds por los normales termina una vez que sales de la escuela secundaria y entras al mundo adulto, ¿no? ¿No crees? Reflexiona en cómo la cultura popular, aún hoy, demoniza a las personas con habilidades extraordinarias, especialmente intelecto excepcional o visión artística inusual. Bob Luego revela que todavía deseaba venganza, y este tormento había moldeado su visión del mundo hasta el día de hoy. No he logrado superarlo en lo absoluto. No creo que haya un aspecto de mi existencia o psicología que no esté teñido de alguna manera por un deseo persistente de vengarme, no solo de todos aquellos que fueron crueles conmigo, sino del sistema social predominante que permitió que sucediera en primer lugar, lo cual reconozco que es triste y la peor manera posible de lidiar con algo así, pero bueno. Ahora tenía el trabajo soñado, escribir sobre películas, videojuegos y cómics. Sin embargo, estas actitudes fueron examinadas a medida que se volvió más franco en política. Comenzó un programa para discutir temas contemporáneos llamado American Bob. Con algunas de sus posturas, sería fácil etiquetarlo como izquierdista. Sin embargo, en una sesión de preguntas y respuestas, aclaró que su única alineación era lo que le beneficiara más en el momento. Afiliación política, lo que me beneficie o las cosas más pequeñas que realmente me importan más en cualquier situación dada. Esto no fue solo un comentario casual. Más tarde declaró oficialmente que literalmente no tenía ninguna moral, ya que la idea no tenía sentido para él. Aunque votó por los demócratas, no era liberal y sentía que no todos importamos igualmente o en absoluto. Simplemente tenía más sentido lógico ayudar a los demás para que los subyugados no se vengaran. Aunque acepto la selección natural y un universo caótico, también acepto la realidad. Aun si fueras tan insensible para recortar el apoyo a los desfavorecidos, sin educación, sin hogar, con enfermedades mentales, etc., libres de ayuda para defenderse por sí mismos, no va a funcionar. Estas personas no solo morirán o desaparecerán. La especie es muy resistente para eso. Sobrevivirán, se organizarán de una forma u otra, y probablemente exigirán cierto grado de venganza a aquellos que decidieron abandonarlos, lo cual se merecerán. Esta charla de selección natural no combina bien con tweets como este de alrededor del mismo tiempo. Hay días en los que mi mayor deseo es que la eugenesia no hubiera sido manchada como ciencia por racistas y nazis. Tú los llamas días débiles. Hay momentos en los que realmente odio que los racistas de la era Jim Crow arruinaron prácticamente la idea de las pruebas de inteligencia para votar. No soy filósofo, quiero un mundo mejor. Avanzando. Apoyo lo que me lleve allí, dentro de lo razonable. Sin embargo, estos comentarios específicos pasaron desapercibidos, ya que la mayoría de las críticas que recibió en ese momento fueron hacia sus posturas sobre la corrección política. Di algo intolerante y doloroso, y sí. Alguien te lo señala, no te preocupes. Simplemente acúsalo de intentar imponer la corrección política. De repente ellos son los malos, y tú eres un feroz defensor de la libertad de expresión. En 2013, Bob apoyó a la crítica feminista Anita Sarkeesian. Hizo un video elogiando a Tropes vs. Mujeres, llamando a sus detractores trolls y malhechores. Más tarde ese año, asistió a una de sus conferencias en persona. Detrás de toda la neblina digital, la realidad es simplemente una mujer joven más que ama los videojuegos, pero simplemente quiere lo que otros tienen y dan por sentado, y lo que concluye que los juegos no permitirán hacer a la mayoría de las mujeres. Ámalos incondicionalmente. Esta postura se fortaleció con el hashtag Gamergate, un movimiento en línea para abordar la ética en el periodismo de videojuegos, o una campaña de acoso contra las mujeres en los videojuegos, según con quien se hable.
fue provocado por un asunto entre la desarrolladora Zoe Quinn y 5 chicos de la industria. Bob estaba firmemente en contra, etiquetándolo como una campaña de acoso hacia sus colegas. Luego hizo una serie de tweets lamentando que los personajes ficticios Mario y Link se avergonzarían de lo que los jugadores se habían convertido. Deberíamos ser mejores que esto. No existe la trifuerza de la mezquindad. No hay una insignia de gimnasio para el odio. Miro cómo los jugadores trataron a Zoe Quinn. Continuaremos tratando a Sarkeesian. Todo eso. ¿Qué pensarían Mario y Link de nosotros? Nuestros héroes deberían avergonzarse de nosotros. La siguiente cinemática de Smash Bros. Debería mostrar a los personajes icónicos desviando la mirada con vergüenza. Se suponía que debíamos ser mejores que esto. Mejores que todo esto. Necesito dejar de jurar que no está trolleando en estas declaraciones. Para empeorar las cosas, Bob tuvo una disputa con Total Biscuit, un comentarista crítico de Anita que se negaba a condenar Gamergate. Cosa que resiento. Agrupar a todos los críticos de videojuegos y youtubers con Total Biscuit. Sí, él es un payaso, pero hay muchas personas buenas en ese campo haciendo un buen trabajo. Angry Joe es legítimo. Jim Sterling es legítimo. Screw Attack es legítimo. A muchas feministas les encanta el sexo. Aquí es donde empezaron a surgir problemas detrás de escena. Bob estaba alineado con la mayoría de la industria, pero los escapistas no. Permitieron discusiones en sus foros y simpatizaban con la campaña divisiva. Un caso notable es cuando dieron plataforma a un desarrollador que sugirió hackear el correo electrónico de Zoe Quinn. En febrero de 2015, The Escapists decidió no renovar los contratos freelance de Bob, terminando así su relación profesional de casi una década. Sus programas continuarían bajo nuevos títulos, específicamente The Big Screen y In Bob We Trust. La razón de su partida no estaba clara en ese momento, aunque él elaboró en una publicación 6 meses después. De hecho, me he vuelto más consciente sobre las opiniones y cosas que se dicen sobre mí y mi trabajo. Personas, o quizás solo una persona, que ingenuamente consideré amigos o al menos buenos socios comerciales, me dejan profundamente sospechoso sobre las circunstancias de mi partida y profundamente decepcionado por su comportamiento de personas. Lo dejaré en eso. No está claro quién era esta persona. Aunque un ex colaborador culpó a la empresa matriz del sitio, DeFi Media, por sus inclinaciones. Bob estaba furioso, jurando nunca olvidar a quién lo había perjudicado. No tengo más que odio en mi corazón por cada fuerza y circunstancia que llevó a su pérdida. Puede que sea algo inmaduro, pero así es. Trabajo duro para expulsar el dolor de mi psique, pero los recuerdos de las personas y cosas que me han hecho mal y a los míos los guardo por mucho, mucho tiempo. Esto fue seguido por el final del juego Overthinker, que concluyó después de su 100º episodio. Se sentía orgulloso de haber terminado la serie como él quería, y en sus propios términos. Se centró en él cuestionando su identidad de jugador, con un fuerte enfoque en Gamergate. Considerar que yo no inicié Gamergate, ni ninguna de las otras estúpidas explosiones que vinieron antes de eso. Todo lo que he intentado hacer es luchar contra esa mentalidad. No, tú no lo creaste. Solo lo entrenaste y lo armaste. ¿De qué estás hablando? No me hables con sarcasmo, no exageres las cosas. Estás aquí para aprender, y esto es. El video intenta examinar cómo se formó la identidad del jugador en primer lugar. Pero la presentación bizarra solo invitó al ridículo generalizado. Nada como escuchar de dónde vino Gamergate explicado por un hombre que no tuvo parte en ello, pero que de alguna manera logra alimentar sus orígenes en su serie de videos de Complejo de Mesías. Mientras tanto, Bob estaba en el proceso de lanzar la Antología de Películas de Bob. Era una colección de libros que él mismo publicó a lo largo de los años. El más notable fue Super Mario Bros. 3D ladrillo por ladrillo. Se ha vuelto viral por comparar momentos notables de videojuegos con eventos históricos que cambiaron el mundo. La revelación climática de Super Mario Bros. 3 está quemado, no, grabado en mi memoria. Tal como el asesinato de John F. Kennedy lo fue para la generación de mis padres. O como el 11 de septiembre marcaría mi generación, apenas 12 años después. En mis recuerdos, las grandes guerras del cónsul se prolongaron como mi propio Vietnam privado, y no ayudó que todavía estaba constantemente en problemas en la escuela y entrando y saliendo de terapia por problemas de ira, atención y autoridad. Pero en realidad duró solo un par de años. Este libro es sorprendentemente íntimo, revelando más sobre su infancia. Estaba viendo a un terapeuta infantil que intentó recetar medicación solo para que sus padres la rechazaran. Estos juegos eran su único refugio del acoso constante, una lealtad que llevó por vida.
Tras unos 20 minutos de espera, se me unió otra pareja de madrugadores, una joven madre con sus 2 hijos. Uno era un niño de 6 a 8 años y el otro un infante de género indeterminado. Tuve la sensación de que podríamos haber estado allí por la misma razón, y pude notarlo a pesar del hecho de que solo nos dijimos hola el uno al otro. No por alguna intuición psíquica, insisto, sino porque el niño lo estaba dejando bastante claro. Estaba tan emocionado que parecía que iba a rebotar, y su atuendo contaba el resto de la historia. Camiseta de Mario, gorra de béisbol de Mario, mochila de Mario, incluso zapatillas de Mario. Lo miré, sonreí, asentí. Él me miró, dándose cuenta, antes que yo honestamente, que también resulta que estoy usando una camiseta de Mario. Una de mi época, Super Mario Bros. Específicamente, la pantalla de selección de personajes de Super Mario Bros. 2 con una expresión de sorpresa e intriga. ¿Este hombre mayor también conoce a Mario? Sí, lo hago, chicos, sí lo hago. Su casi fanatismo con el desarrollador japonés es indudablemente evidente ahora. Cuando su revista Nintendo Power cerró en 2012, guardó un completo 12 minutos de silencio para llorar su desaparición. Aseguró a los espectadores que no viene ninguna broma y que respeten el fin de una era. Aunque podía subsistir con Patreon, en 2016 fue contratado en el equipo de noticias de Screen Rant. Siguió haciendo videos para sitios como Screw Attack, sobreviviendo como crítico independiente. Sin embargo, aquí también comenzó a ser muy criticado. Eso es porque Bob hizo un montón de tweets inflamatorios sobre los seguidores de Trump, a quienes no consideraba dignos de ser humanos. Si votaste por Trump porque estás marginado, solo has demostrado que mereces estarlo. Eres un humano fracasado. Todos los estadounidenses de derecha son humanos irrecuperables y fracasados. Recházalos y expúlsalos. Su retórica se centró en que ellos eran trogloditas mediocres, mientras afirmaba su propia superioridad. El mejor día que le ocurrirá a la humanidad será el momento en que la fuerza física se vuelva insignificante y el valor intelectual y la visión creativa se conviertan en las únicas medidas del ser humano a considerar. Esto llevó a la gente a llenar sus respuestas con una foto de su antiguo disfraz de Mario. Llegó al punto en que incluso otros izquierdistas le decían que se callara. Dicho esto, hubo una breve muestra de unidad tras la muerte de Total Biscuits después de una larga batalla contra el cáncer. Fue muy respetuoso, lo cual incluso sus propios críticos fervientes tuvieron que reconocerle. Puede sonar como lo mínimo, pero te sorprenderías en internet. Tras el despido de Bob, el escapista enfrentó varios despidos de su empresa matriz DeFi Media, que finalmente se declararía en quiebra. A finales de 2017 el cierre de Yahtzee parecía inminente, quedando reducido a un número decreciente de voluntarios. Eso cambió en 2018 con su compra por Enthusiast Gaming. Los nuevos propietarios trajeron de vuelta al ex editor en jefe Ross Pitts, quien se fue en 2011 para cofundar Polygon. Se le encomendó un relanzamiento completo del sitio que comenzó con el regreso de uno de sus buenos viejos amigos, Moby Bob. Para conmemorar esto, Bob elaboró sobre su partida original. Más tarde me dirían de segunda y tercera mano que dicho propietario estaba en este punto en contacto con varias figuras de los medios de comunicación de la derecha alternativa, nombres que conocerías, y que se había hablado de expulsarme específicamente, pero inicialmente no sucedió porque en ese momento estaba produciendo una cantidad sustancial del contenido aún rentable del sitio, ya que los creadores y contribuyentes de renombre habían estado huyendo en medio del desorden. Aunque, como dije, no puedo confirmarlo de primera mano, y realmente ya no es relevante. Vale la pena enfatizar que estas son solo acusaciones sin ninguna prueba real. Esta publicación también abordó sus extraños tweets antiguos que acababan de resurgir. Negó ser un eugenista, suponiendo que era una broma de mal gusto. El contexto era su frustración al lidiar con multitudes y tráfico. Luego compartió su perspectiva sobre por qué siempre buscaba discusiones en Twitter. Cuando se trata de conflictos, lo que está en mi sangre es, si me golpeas, yo golpeo de vuelta. Tú me dices que me vaya a la mierda, yo te digo que te vayas a la mierda. Hablas de mi madre, hablo de tu madre. Me disculpo por las veces que crucé la línea de devolver a los idiotas lo que me dieron y ser un idiota yo mismo. Mi objetivo en adelante es que eso suceda menos en general. Sea como sea, Bob pudo retomar su serie bajo sus mantos originales. Evidentemente, no se esperaba que el escapista cambiara su tono, ya que solo usó una retórica más extrema.
Esto lo llevó a descender aún más en notoriedad y ahora aparentemente abogando por la violencia. Encontré que un puño cerrado es un buen lugar para comenzar, aunque hay mucha variedad más allá de eso. Al final, solo son huesos y carne. Suficientemente intimidados, la mayoría se rendirá antes de que tengas que lastimarlos, siempre que crean que lo harías. El más infame fue un hilo que afirmaba que le habían robado la posibilidad de vivir sus fantasías de ciencia ficción. 2019. Se suponía que debía estar en una nave estelar para ahora, conversando con robots inteligentes, decidiendo qué tipo de cuerpo me gustaría para cargar mi conciencia inmortal. En cambio, todos seguimos en esta maldita roca, preguntándonos cómo aplacar a la clase trabajadora blanca. Nunca perdonaré a los trogloditas que robaron el futuro que gané para prolongar su existencia sin valor. Se me acabó la paciencia. No hay valor en la gente atrasada. Todos podrían ser Thanos de la existencia mañana y no perderíamos a una sola persona de valor o decencia. No hay separación de matices entre los ignorantes y los malvados. Esto recibió muchas críticas de todo el espectro político, incluyendo el podcast Chapo Trap House, que opinó al respecto. El grupo continuó satirizando a él en su libro con una página describiendo la película Blob. Sorprendentemente, Bob lo tomó con calma, admitiendo que normalmente eran muy divertidos. Esta no fue la única caricatura que circuló. Su semejanza se convirtió en un nuevo Wojak llamado El Consumidor. Piensa que ver películas de cómics es hacer política. Las personas blancas pobres están sufriendo en el Medio Oeste. Deberían haber consumido el producto correcto. Pensando sin ironía, hacer reseñas de videojuegos de películas para niños es una contribución significativa a la sociedad. Incluso se convirtió en una broma recurrente en el podcast EFAP, quienes acuñaron el apodo para él, Diabito. Uno de sus segmentos incluye un cuestionario que pide a los espectadores adivinar si una cita es de Movie Bob o una selección de extractos de Mein Kampf y el sitio web neonazi The Daily Stormer. Había una ola completamente nueva de personas que no tenían idea de quién era Bob fuera de sus tweets. Esto se refleja en las numerosas publicaciones que simplemente piden sus mejores éxitos para ponerlos al día con la leyenda de Movie Bob. Ahora repasaré algunos de los bobismos de películas más populares, ya que realmente no hay una forma de explicar estos cronológicamente. En marzo de 2020, Bob respondió a un tuit viral que decía: «Alguien te ofrece $3,500 para terminar todo en esta bandeja en 90 minutos. ¿Podrías hacerlo?». La imagen muestra 4 hamburguesas dobles con queso, 2 porciones de nuggets de pollo, 2 papas fritas grandes y 4 refrescos medianos. Bob respondió: «Diría que esa es una cantidad bastante pequeña de McDonald's para una persona de tamaño promedio. La principal razón por la que la comida rápida se cocina tan rápido y dura tan poco es que no tiene mucha densidad. No quisiera comer una doble ración de nuggets en ese tiempo, pero podría hacerlo fácilmente». Esto se volvió viral en varios sitios diferentes. Algunos lo llamaron el desafío de la película Bob. Bob mencionó en un video pasado que hornear era su hobby favorito. A lo largo de los años, compartió algunas de sus comidas preparadas en casa: pollo marinado con Mountain Dew con arroz picante de mango y zanahoria, pollo entero asado y marinado 3 días con Mountain Dew relleno de limón, lima y kiwi, aceite de oliva, sal, pimienta frotada. En lo que respecta a la comida en otras ocasiones, afirmó que la cocina sabrosa no siempre es bonita. Esta bolsa de marinado sellada al vacío contiene un pollo entero que ha sido marinado en la nevera en una mezcla de 3 salsas picantes diferentes, sriracha y condimentos picantes para tacos durante 5 días. Esta noche aso con relleno de salchicha sabrosa, cruzando los dedos. Otra cosa que se desenterró de los archivos fue su amor por Pabst Blue Ribbon, la cerveza básica de los hipsters mileniales. Una foto reveló que había acumulado latas vacías suficientes para llenar 2 bolsas de basura. El resto se almacenó junto a una ventana, aproximadamente 84 en total. Quiero decir, soy un desastre. Tengo un alféizar con latas de cerveza vacías que solía tener. Pero incluso yo sé que los pisos no son estantes. Cuando le preguntaron por qué los estaba acumulando, dijo que era para el dinero del depósito. Esto tomó un giro trágico cuando una ráfaga de viento derribó 100 latas de bebida vacías por todo el suelo de la cocina. Lo que pasa es que estos tweets están separados por 5 años, así que tengo que preguntarme si los había estado acumulando todo este tiempo. La absurdez de Bajo Riesgo no tiene fin, con el crítico de cine siendo constantemente provocado y superado en proporción. El intento más serio de razonar con él fue de nada más y nada menos que H. Bombergui. Escribió una extensa publicación para intentar cambiar su opinión sobre la deslocalización de empleos, pero fue completamente ignorado. Esto empeoró aún más la opinión de quienes podrían haberle dado el beneficio de la duda.
A finales de 2020, Bob se quejó de cómo Trump le había robado su verano, Halloween, y la capacidad de disfrutar por 4 años. Luego reveló que su salida de The Escapist hace todos esos años lo dejó endeudado. Las personas que más tarde lo ayudarían a robar la presidencia en primer lugar, arruinaron mi vida profesional y me metieron en un agujero de deuda del que apenas estoy volviendo después de años. Al día siguiente, Iván recibió críticas por defender la polémica película de Netflix, Cuties. Ahora, lo que debe entenderse es que para este punto, Ross Pitt ya no estaba en The Escapist. Esto se debe a un artículo de opinión que escribió en 2019 sobre la ética en el periodismo de videojuegos. Fue controvertido por sugerir que podría haber habido verdad en la intención declarada de Gamergate. Esto llevó a muchos a intentar desacreditarlo por las decisiones anteriores del sitio, a pesar de haberse ido nuevamente en 2011. Eso incluyó a Zoe Quinn, quien dijo: literalmente reviviste un centro de Gamergate de un sitio web y no te molestaste en contactarme a mí ni a nadie más que yo conozco que realmente estuvo en el centro de Gamergate para este artículo. Pitts respondió: lo siento, Zoe. Pensé que ya habrías superado que esto se tratara de ti. Me aseguraré de consultar la próxima vez. Esto recibió tantas críticas que se eliminó el artículo y Pitts tomó una licencia voluntaria. Finalmente fue reemplazado por Nick Calandra, su director gerente de video. La razón por la que todo esto es importante es porque a finales de 2020, Escapist decidió una vez más no renovar su contrato con MovieBob. Nunca se dio una razón exacta, solo un comentario fijado desautorizando a todas las personas que celebraban su partida. Según Bob, fue una decisión comercial, pues ya no tenía sentido financiero para él. En resumen y directo al grano, Enthusiast Gaming y Escapist y MovieBob Productions no han renovado el contrato por el cual mi material aparecía una vez más en The Escapist durante los últimos años. Es un poco decepcionante por mi parte. También tengo que suponer que por la suya. Ha sido un año difícil para todos. Los negocios son negocios. Esta vez le devolvieron todos los derechos de su obra, dándole control total sobre su catálogo anterior. Eso, al menos, le permitió volver a subir videos antiguos a su canal. Pero solo iba a empeorar para el ex freelancer. El 10 de noviembre, la youtuber Lindsay Ellis bromeó sobre tener un chat grupal. Lo sé, ¿verdad? Descubrí que las personas conspiran para ser amigos de sus pares. Luego Bob respondió con una foto de los dos juntos con la leyenda: yo, por mi parte, estoy positivamente impactado. Este comentario ligero se vio en una luz diferente cuando respondió el ensayista de video. Esto es inapropiado y espeluznante, amigo. Una selfie en una convención hace años no implica amistad. El hecho de que te haya bloqueado suavemente unas 6 veces y siempre vuelvas a seguirme es espeluznante. Entiende el mensaje y déjame tranquilo, por favor. Bob tuiteó que se sentía casi manipulado antes de poner su cuenta en privado. El intercambio se volvió viral rápidamente, con el internet riendo desde lejos. Lindsay Ellis se mantuvo firme, negándose a disculparse antes de afirmar que él la había hecho sentir incómoda durante años. No estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad de cualquier acoso que ocurra como resultado de tener que decirle públicamente que me deje en paz. Dejé de seguirlo hace años debido a lo tóxico que es. Dormí sobre el asunto durante 24 horas completas antes de decidir cómo manejarlo. Incluso bloqueándolo no iba a impedirle transmitir al mundo esta ilusión de que él y yo somos amigos, y quiero que sea público que no apruebo las cosas que dice. No está bien. Con todo eso, no pasó mucho tiempo hasta que Bob regresó y volvió a la rutina habitual. No pareció disuadirlo de hacer tweets llamando a otros hombres niños e incels. Ellis misma fue cancelada unos meses después por tweets sobre la película de Disney Raya y el último dragón. Las acusaciones finalmente infundadas de racismo la llevaron a abandonar Twitter, con algunos usándolo para declarar que Bob ganó. Lindsay después hizo un video sobre el escándalo y la cultura de la cancelación. Eso incluyó una disculpa a MovieBob, lamentando sus acciones después de todo el calvario. Como otra persona a la que le debo una disculpa es a MovieBob. Le dije en Twitter que me dejara en paz porque estaba actuando como un acosador al ser demasiado familiar y señalar continuamente al mundo que somos amigos, y estaba actuando como un acosador. Y no somos amigos, pero nunca habría hecho eso si hubiera sabido que los nazis de la dieta iban a convertir eso en un meme. No me gusta mucho lo que él dice en Twitter, pero por favor dejen de usar mi cara para torturarlo. Déjenlo en paz. Aunque parezca que Bob estaba tocando fondo, eso no podría estar más lejos de la realidad. De hecho, más tarde ese año, MatPat lo contrató para escribir en Film Theory.
Esto es porque en 2019 predijo correctamente que Wanda iba a ser una villana en el universo cinematográfico de Marvel. Increíble. Uno de nuestros escritores predijo que Wanda sería la villana en 2019 antes del estreno de Endgame y antes de unirse a nuestro equipo. De hecho, esa teoría suya es la razón por la que está en el equipo ahora. Encantado de tenerte con nosotros, Bob. De alguna manera, después de todo esto, Bob logró conseguir un trabajo más grande que nunca antes, siendo hasta el día de hoy un escritor fundamental de su canal. Mientras Bob estaba en lo alto escribiendo videos amados por millones, a finales de 2023, los escapistas vieron un éxodo de talento con Yahtzee renunciando después de 16 años. El despido repentino del editor en jefe provocó la renuncia de todo el equipo de video. Terminaron yendo independientes juntos como segundo viento. Habiendo perdido los derechos de puntuación 0, se reinventó como Bob Whedon totalmente parlanchín para escupir en la tumba del sitio. Realmente es impresionante que el escapista continúa siendo comprado y dirigido por los agricultores de melones más tontos y malvados del planeta, esta vez incluso logrando ahuyentar a su estrella original definitoria. Una racha de segundas oportunidades desperdiciadas. Y con eso hemos llegado al final de la historia hasta ahora con Movie Bob. Al final del día, sorprendentemente tengo un cariño especial por el señor Chipman. En un mundo con tantos estafadores políticos y trolls, Movie Bob ha sido consistentemente sincero hasta el punto de dar vergüenza ajena. Realmente le importa el medio del que habla, y lo haría incluso si no hubiera dinero de por medio. A pesar de carecer de autoconciencia, ninguna de sus acciones ha lastimado a nadie y proporcionan algunas buenas risas. En cuanto a los lolcows, probablemente sea el más sano que puedas hallar. Es una reliquia sobrante de una era en la que los creadores de contenido trabajaban gratis y ha podido mantener una carrera incluso 20 años después, con algunos guiones de teoría cinematográfica muy competentes hasta el día de hoy. Con eso le deseo lo mejor a Bob y esperaré ansioso su próxima polémica opinión.